Sir Craven respondió al principio, ora pro nobis. Después, muerto de risa, cambió el estribillo e hizo eco a mis invocaciones con la enumeración completa de las más insignes blasfemias de Italia. Rosa mística, porca miseria, stella matutina, dio cane, consolatrix ofilatorum, dio serpente, regina angelorum, triplet de la Madonna. En el cruce de las cuatro fuentes nos topamos con un romano viejo que avanzaba solo por la semioscuridad y se volvió hacia nosotros un instante apenas. Su cabeza de antiguo marfil. No era ese un esclavo fugitivo, sino un patricio a quien ya nada sorprendía después del rapto de las Sabinas, salvo quizás una falta de gusto. Su mirar vivo, lentamente asombrado, brilló como el óleo de una lámpara extinguida. Después retomó su distraído paseo. ¿En qué pensaba? ¿En su hijo asesinado? ¿En su propia y dorada juventud? ¿En la necesidad que pronto tendría de llevar al Montepío el retrato hecho a uno de sus antepasados por Antonello de Messina? Dos bárbaros más o menos nada significaban en Roma. No cabe duda de que me estoy encanallando, me dijo Sir Craven, y me abandonó sin más trámite antes de que hubiéramos llegado al estanque de Villa Medici, donde por lo general nos deteníamos a rendir homenaje al busto de Chateaubriand, aunque solo cumplí con la costumbre, no tanto para contemplar por última vez la ciudad como para escuchar las resonantes pisadas de Sir Craven que bajaba a la carretera, la escalerita de piedra rumbo a la plaza de España. Lástima que no me hayan colocado allí un busto de Stendhal. Hubiera servido para disculparnos. Nuestro desafinado dueto no difería a fin de cuentas del método de esas religiosas napolitanas de quienes se ha dicho que en tiempos difíciles arrojaban al fondo del aljibe la estatua del santo, a quien colmaban de honras en los periodos de abundancia. También nosotros estábamos hambrientos. Unidas a mis plegarias, las blasfemias de mi amigo no serían suficientes para que la Virgen dispusiera que yo merecía a Jerónima y él, quién sabe qué. Oreste me aguardaba todas las noches en la puerta del garage. Mejor dicho, no era mía quien esperaba, ya que largo rato después de mi regreso continuaba todavía interrogando las perspectivas de la calle desierta. ¿Qué aguardaba entonces? ¿Y qué aguardan con tanta paciencia todos los italianos? Esos mismos que yo veía día y noche al acecho, apostados por centenares en sitios donde en apariencia nada sucedía. Su aspecto era siempre el de las personas que llegan con anticipación a las citas, y la verdad del caso es que el amor les causaba tormento sin fin, aunque lo había comprobado como algo de lo que se tiene más bien el deseo que el hábito. Inmensa mayoría de maridos juiciosos, de novios de la antigua usanza y de los jóvenes que tascaban el freno sin tener en cuenta a religiosos y sacerdotes, desmentían con la moderación de su conducta los anales libertinos de la raza, alimentándolos solo con sueños. El ejercicio del amor ocupaba poco lugar en sus vidas, incluso en las de los muchachos más disolutos que había conocido en Milán. Enrico, por cierto, se presentaba de buen grado a fornicar, pero por lo general en pro de sus negocios y sin concederle al hecho mayor importancia, o para no contrariar a alguna bella criatura a la que beneficiaban sus alternativas del cambio monetario. Había sido su compañero de cuarto lo bastante como para saber que, pese a las seducciones de las ninfas que ornaban el cielo raso, no bien se zambullía en su cama, revolviendo las cobijas con el gesto infantil, aunque más bien resuelto, del hombre solo, se quedaba dormido con un sueño tan casto como habría de serlo el mío, apenas me hallara de regreso, deshecho de cansancio en mi pequeño cuarto del garage. No podía imaginarme cómo era durante su sueño el cuerpo de Jerónima. La adoración que le profesaban mantenía mis instintos en calma, ya que no enteramente inertes, pero el sosiego definitivo lo hallaba en el sentimiento de fraternidad que me unía a todos esos hombres que yo había empezado a tratar durante la guerra, ascetas involuntarios y atormentados, pero consecuentes y casi gozosos, que me habían enseñado a soportar las privaciones como gracia del cielo, los más con su ejemplo, Sir Craven con la eficacia de su palabra amistosa. Pero entonces me preguntaba, ¿qué es lo que todos esperamos? ¿Qué es lo que el bueno de Oreste esperaba todavía a las 2 de la madrugada en la acera de Vía Flaminia?
Sir Craven me había dicho cierta vez que la afición de los italianos por el espectáculo llega a tal extremo que no es menester buscar en otra parte el motor de su historia. Poco importa que ofrezcan o presencien el espectáculo, son felices con tal de que el espectáculo continúe y desdichado cuando se los obliga a la acción auténtica, o supuesta, como tal, al menos por los demás pueblos. El error de Mussolini, a juicio de Sir Craven, había consentido en querer trocar el espectáculo en realidad, en haber procedido por consiguiente con estilo no italiano. Ahora bien, lo que más me sorprendía era que Oreste, apostado en el cordón de la acera por donde no pasaba ya alma viviente, no se fastidiara como quien espera, miraba. Algo acontecía. Un cortejo invisible desfilaba ante sus ojos desorbitados, inventaba el espectáculo, lo creaba, representaba a su modesto y irreemplazable personaje, y esa misma mirada tan activa, cuyo objeto se nos escapa, lo que hace decir a los observadores superficiales que los italianos tienen mirada huidiza. La había descubierto yo en Jerónima, entre las luces suaves del mercado de San Giovanni, en Paulino, inclinado sobre el foso de la columna trajana, en todos los que vagabundeaban o se detenían sin objetivo aparente, jornadas enteras por los jardines alrededor de la Excedra o de la plaza del Panteón, al pie de las ruinas y de las fuentes, esclavos fugitivos y asombrados, patricios, todos acechando en el vacío algo que ni Sir Craven ni yo distinguíamos jamás. Miraban a Roma y cierta cosa que Roma ocultaba, ¿qué? Misterio. Pero esas miradas innumerables habían suscitado la belleza de Roma. Para responder a su muda exigencia, Italia se había convertido en la patria de las artes, donde todo es espectáculo y promesa de espectáculo, no sólo los monumentos majestuosamente reunidos en las ciudades, las riquezas consagradas que se acumulan en iglesias y en museos, sino las ruinas, las verjas, el desconchado de las paredes, las herramientas de trabajo, las vasijas, los cestos, los pañuelos que las mujeres se ciñen a la cabeza, y hasta el surtidor de nafta junto al cual Oreste, en ropas de trabajo, como fauno guardián de mágica fuente, no dejaba de escrutar las tinieblas, de atisbar la aparición del viajero embosado y moroso, que acaso podría ser el mismísimo Júpiter en automóvil. Allí por qué las gentes de mi tierra, que en vano enviaban a Italia delegaciones de urbanistas y comisiones de estudios, no lograban corregir la punzante fealdad del marco que daban a su vida, fealdad por la cual, dicho sea de paso, no se sentían heridos, sino muy pocos de ellos. Faltaba a su mirada esa paciencia italiana, esa perseverancia que provoca el milagro. No tenían tiempo para mirar, juzgaban más útil entregarse a la acción. No tenían tiempo para desear, trabajaban muy duramente en satisfacer sus deseos, ni tampoco para amar. Hacían el amor y no pensaban más en ello. Pero si la belleza es lo que inspira amor, inversamente se requieren grandes reservas de intenso amor para sacar a la luz la belleza. Los pueblos de artistas están formados con amantes insatisfechos, diestros en engañar sus deseos con fantasmagorías sublimes. En lo que a mí se refiere, yo, que no era italiano sino de corazón, y que había renunciado a mis sueños de artista, estaba realmente enamorado, y en consecuencia siempre a medias insatisfecho, pero no estaba descontento de la vida. A la sazón todo me salía a pedir de boca, y no por cierto sinvergüenza. ¿Cómo había merecido sustraerme al tormento del hambre que tantos otros alrededor de mí sufrían sin tregua, disimulándola en honor a la verdad con pujos de elegancia? Camisas de inmaculada pulcritud y pantalones de colores delicados y raya impecable disimulaban a menudo vientres vacíos. Más heroico aún era el valor de las mujeres, a tal punto acostumbradas a las privaciones y quebrantadas por el trabajo que casi se las escandalizaba al ofrecerles una golosina o una silla. Uno que otro padre de familia, inválido de guerra, en virtud de un imprevisto vuelco de la suerte, lograba empleo como guardián de museo, con salario semanal apenas superior al precio que cualquier turista pagaba por un almuerzo común en una buena trattoria. Mi oficio me había acercado a varios de esos hombres. No se distraían en lamentaciones, hablaban de los próximos comicios o de las carreras de bicicletas. Habían dignidad en su manera de dar las gracias cuando me las ingeniaba para desviar hacia ellos algunas propinas. No me envidiaban, más bien admiraban mi éxito, y si algo hubiera desaprobado habría sido mi prodigalidad, que se les antojaba poco prudente antes que agradable.
Me atrevía a alentarlos, pretendiendo, con el aplomo de la ineptitud, que su patria recuperaría en poco tiempo las colonias y la prosperidad, que la ayuda de Estados Unidos no tardaría en dar fruto, que la unidad de Europa sería un hecho de un momento a otro y que, de todos modos, vivir en Italia era una dicha que no apreciaban en debida forma. Todo eso, a decir verdad, aseguraba el avance a pie firme. Uno de ellos, que tenía pata de palo, me respondió cierta vez: «Sì, l'Italia è bella, ma perché anche noi non siamo belli?» Por último, ese pueblo me parecía, dicho sea de paso, lo mismo que todos los pueblos que habían conocido hasta entonces, tan misterioso como lo habría sido a mis ojos, por ejemplo, la China. Jamás sabré qué se decían esos hombres cuando yo no estaba con ellos, y sin duda no les hacían falta las palabras para comprenderse. Se me antojaba que para remediar su miseria habría bastado con que pudiera comerciarse por el mundo y en Europa antes que en ninguna otra parte el exceso de cosas bonitas cuya fuente desbordante estaba precisamente en Italia: encajes, mosaicos y mármoles, graciosos automóviles, livianas motocicletas, antigüedades falsas pero encantadoras, arañas de Murano, pacotilla ingeniosa que hubiese deleitado a los países bárbaros de donde procedían en compensación los opacos recursos de carbón, acero y papas que habrían de nutrir a medias las exhaustas riberas del Mediterráneo y de transformarse allí en belleza. «Cuidado», observaba Sir Craven, «los bárbaros están muy satisfechos con sus papas y los italianos pueden acabar por tomarles el gusto». Mi amigo no creía que la unidad de Europa fuera lograda jamás por políticos charlatanes que deben su importancia y su fortuna a la división del continente. A su juicio, era como si se hubiera puesto en manos de los fabricantes de botones la propaganda de cierres automáticos. Se consolida a Europa con palabras, mientras que en la frontera se aumenta sin cesar el número de aduaneros y de gendarmes. Erasmo, Shakespeare, Rubens, Mozart, el príncipe de Ligne ya no pueden existir hoy en día. Se los rechazaría su pasaporte, su equipaje sería confiscado, tendrían que llenar formularios en vez de ocuparse de sus obras. «Pero nunca se ha viajado tanto como en la actualidad», objeté. «De acuerdo, pero se viaja en conjunto, según un programa establecido de antemano, 15 días por año, con suma distinción, exhibiendo cuanto se lleva en las maletas o en la cartera. O si no, en caso de que usted sea funcionario público, va sin cesar de un lado a otro a expensas del presupuesto, atraviesa los mares, surca el cielo en avión para asistir sin la menor pérdida de tiempo a conferencias y congresos organizados dentro del marco de los intercambios culturales, o de algo por el estilo, dentro del marco. Nuestra época viaja y vive dentro del marco». «Olvida», respondí, «que siempre habrá esclavos fugitivos». «El oficio se torna cada vez más difícil», sentenció Sir Craven. Pese a mi prosperidad en ese país que yo amaba y donde tan bien me habían acogido, me aguijoñaba, a decir verdad, una sorda inquietud, debida menos a mi condición de extranjero que al confuso y tenaz sentimiento de no estar en regla, sentimiento que comparten actualmente, estoy seguro, todos los habitantes del planeta, siempre ocupados en su fuero íntimo en disculparse previamente por presentar sus títulos y excusas, ligados de pies y manos ante el gendarme imaginario y terrible que la sociedad moderna coloca hasta en lo más recóndito de nuestro espíritu para imponer allí su ley. No me eximía de medirme a mí mismo con idéntica vara que al adversario, pregonando al mismo tiempo mi rebelión. Llegué a lamentar los años de guerra y los de mi vida en Milán, donde no me había faltado un poco de culpa, la suficiente como para que mis remordimientos y temores no carecieran por completo de fundamento. En Roma pasaba por un muchacho emprendedor y amable, ejercía un oficio honesto y aspiraba a casarme con Jerónima. No tenía perdón. Tanta virtud me atormentaba más que un crimen. ¿Qué hacía yo allí? La reticente Pía ayudaba no poco a que me durara ese amargo malestar. Yo era el enemigo. Si hubiera premeditado la violación de una vestal en tiempos de Tarquino el Soberbio, el mínimo de artificios y de estratagemas me hubieran bastado. Por suerte, había hallado en Paulino un adicto defensor. Según sus cálculos, si yo me casaba con Jerónima, quedaría zanjado el gran obstáculo que le impedía casarse con Pía. Así pues, me ensalzaba ante ella, haciéndole ver que yo era un excelente partido para su hija. ¿Acaso no gozaba de un empleo remunerativo, prerrogativa inapreciable en Italia?